Vivimos en un mundo lleno de grandes maravillas, afortunadamente lejos de los peligros antiguos. Desde el gigante irlandés hasta el gigante romano. He aquí 20 impactantes descubrimientos de gigantes que no creerás que existen. Número 20. El gigante irlandés. Vamos a empezar con los gigantes humanos porque todos deberíamos saber por ciertas cosas, como los deportes, que los hombres y las mujeres pueden llegar a ser realmente altos cuando la genética y las anomalías les dan en el clavo. Por ejemplo, en 1761, había un hombre irlandés llamado Charles Byrne, que más tarde sería apodado el gigante irlandés, porque llegaría a medir más de 2 metros para la época. Y en ese lugar, debió ser todo un espectáculo. No hay que olvidar que hoy en día solo conocemos ciertos aspectos del crecimiento, gracias a la ciencia y la investigación serias. Pero entonces, cuando vieron lo alto que era en comparación con sus padres, es posible que se preguntaran si pasaba algo. Tanto es así que sus padres dijeron a todo el mundo que había sido concebido encima de un pajar. Y esa era la explicación de su altura. Sí, eso fue lo que dijeron. Aceptando lo que era, recorrió Europa, y exploró y llamó la atención allá donde iba, lo cual no es ninguna sorpresa. Era tan alto que, cuando quería encender su pipa, podía utilizar las farolas de la ciudad que se colgaban en lo alto para iluminar las calles. Los periódicos le adoraban. No solo era una curiosidad humana, sino que poseía un carisma del que carecían otros artistas. En 1782, incluso había inspirado un espectáculo de éxito. De hecho, era tan alto que todo el dinero que ganaba con los espectáculos lo llevaba encima cuando viajaba porque nadie sería tan tonto como para intentar atacarle. Sin embargo, al igual que muchas personas altas, padecía una enfermedad que le causó la muerte. En este caso, sería un tumor en la glándula pituitaria que le hizo crecer y crecer hasta que finalmente acabó con su vida. Su mala salud le llevó a morir con solo 22 años. Así que te sirva de lección, que alguien sea famoso por su altura, no significa que siempre esté viviendo la buena vida, hay un coste para tales maravillas. Pero si estás esperando algo como misteriosos descubrimientos de esqueletos gigantes de todo el mundo, te tenemos cubierto. Número 19. Huesos de la isla Santa Catalina. Vamos a tomar un camino diferente con este siguiente, porque cuando se trata de gigantes en nuestro mundo, a veces hay personas que afirmarán que han encontrado algo cuando en realidad no lo han hecho. Y si un lugar se ha hecho popular por tener cierto tipo de vida, pues a veces se puede hacer un nuevo descubrimiento. Por ejemplo, la isla de Santa Catalina forma parte de las Islas del Canal, frente a la costa de California. Como cabría esperar de una isla, en ella se ha descubierto mucha vida salvaje, plantas y otras cosas, algunas de ellas exclusivas de la cadena de islas. En la isla de Santa Catalina viven actualmente 4.000 personas. Aquí es donde entra en escena Ralph Giddens. Este arqueólogo autodidacta vivía en Santa Catalina con su familia, y durante su estancia en la isla, desenterró todo tipo de objetos, incluidos los llamados restos de muchas personas, algunos de los cuales afirmaba que eran gigantes. Uno de ellos, afirmó, medía más de 2 metros, e incluso se hizo una foto con él. Pero, ¿era realmente un gigante lo que había encontrado? Pues no. Gideon resultó ser un estafador, y muchas de sus afirmaciones y multas eran infundadas y tampoco estaban probadas. Así que su reputación se fue rápidamente por el retrete. Ahora, como se ha explicado, es totalmente posible que hubiera gente grande en esta cadena de islas en un momento dado, pero eso no significaba que fueran una raza gigante, como había afirmado Giddens. Después de encontrar un determinado conjunto de huesos, hay muchas razones para el gigantismo y otros especímenes de gran tamaño. Así que no podemos tomarnos las cosas solo por las palabras de un hombre o por los misteriosos hallazgos que afirma haber hecho. Y por desgracia, no es la única afirmación falsa sobre gigantes que se ha hecho a lo largo del tiempo. A algunas personas les gusta agitar la olla y llamar la atención por cosas que encontraron cuando en realidad no encontraron nada en absoluto. Número 18. Cementerio de gigantes. Otra cosa que hay que decir a medida que avanzamos en esta lista es que el término gigante puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la altura humana promedio es de alrededor de 1,77 para los hombres y un poco menos para las mujeres. Así que si conocieran a alguien que fuera un determinado conjunto de centímetros más alto que ellos,
Bien podrían decir que habían conocido a un gigante, aunque técnicamente no fuera así. La razón por la que traigo esto a colación fue que en China, allá por 2017, se encontraría un cementerio de los llamados gigantes que databa de 5.000 años atrás. Eso lo situaría en el periodo neolítico de la historia, que ha sido muy estudiado por muchos científicos y arqueólogos. La razón por la que este lugar fue llamado el cementerio de los gigantes fue que los cuerpos que fueron descubiertos en este lugar tenían alrededor de 1,8 metros de altura. Eso es bastante significativo, porque también significaría que los humanos de este periodo eran mucho más altos de lo que deberían haber sido. Incluso encontraron a alguien que medía 1,9 metros de altura, haciéndolos aún más altos que el resto. Aunque se desconoce la estatura exacta de los neolíticos de este lugar, en otras regiones de este periodo medían alrededor de 1,67 metros. Así que es todo un salto para ellos, por así decirlo. Ahora, naturalmente, esto planteó todo tipo de preguntas acerca de por qué estos hombres en particular eran tan altos en comparación con todos los demás a su alrededor. Algunos creen que era porque podían tener acceso a mejores alimentos que habían ayudado a nutrir sus cuerpos y también ayudarles a crecer. Su riqueza para ese período bien puede haber ayudado con eso. Así como las tumbas en las que se encontraron estos cuerpos estaban adornadas con riqueza. Así que, como en todas las cosas en este mundo, cuando se trata de la altura y ser un gigante, bueno, todo es relativo. Número 17. El gigante del castillo. La obsesión de la humanidad con la idea de los gigantes se ha colado en la mitología de muchos pueblos y culturas. Sin embargo, en 1890, un antropólogo descubrió 3 huesos aparentemente humanos de tamaño gigantesco durante la excavación de un cementerio de la Edad de Bronce en Castres, actualmente en Francia. Ni que decir tiene que quedó fascinado por el hallazgo, ¿y quién puede culparle por ello? Uno de los huesos que encontró era un fémur roto. Medía 14 centímetros de largo y 16 centímetros de circunferencia. No es poco, sobre todo porque era un fragmento del hueso principal. Así que si todo se tomaba al pie de la letra, estimó que esta persona podría haber medido al menos 3,3 metros. Eso está muy por encima del humano más grande jamás registrado. Así que, sí, es un chico grande. Y para ser claros, esto no es como cierta otra cola gigante donde los huesos eran falsos, estos eran realmente reales. Y fueron analizados por otros respetados miembros de la comunidad científica que confirmaron que, efectivamente, eran humanos. Sin embargo, también dijeron que era poco probable que se tratara de una raza de gigantes, sino que eran humanos deformes en cuanto a su crecimiento antinatural. Pero aquí es donde la historia da un giro. Unos años más tarde, otro conjunto de huesos que aparecieron en esa zona que respaldaron sus hallazgos. Y un esqueleto parecía indicar que la persona que estos nuevos arqueólogos encontraron era aún más alta. Y sin embargo, nunca se han encontrado otros huesos. Y no se ha vuelto a hablar del gigante desde entonces. Número 16. Cueva con huesos gigantes. Ahora, vamos a Nevada para la siguiente historia. Y no vamos al Área 51. Pero si el gobierno estuviera tratando de ocultar gigantes de cualquier tipo, es más que probable que sea allí. No vamos a ir allí. En su lugar, vamos a un lugar llamado Cueva Lovelock. Encontrarás esta cueva en las partes norteñas de Nevada, y ha habido numerosas historias de esa cueva que podrían indicar que había varios huesos gigantes que fueron encontrados dentro. Pero, ¿es cierto o se trata de otra historia falsa? Es realmente difícil de decir. Lo que sí sabemos es que se dice que los nativos que vivían en la zona alrededor de la cueva Lovelock residieron dentro de ella en un momento dado. Así que encontrar huesos dentro de esa cueva no es realmente algo irrazonable de pensar. La cuestión es si se trataba de huesos gigantes, y sobre eso no podemos especular del todo. Los huesos encontrados en la cueva formaban parte de una exposición que la gente podía visitar. Sin embargo, con el tiempo, fueron devueltos a sus tribus nativas y luego enterrados. Por eso no podemos medir fácilmente su tamaño. Hay quienes han afirmado que eran huesos gigantes, y otros han argumentado en contra de esa teoría. Pero definitivamente había un pueblo diferente aquí. La verdad está allá afuera o allá abajo dentro de la tierra, y simplemente seguiremos adelante. Número 15. El gigante búlgaro. Ahora vamos a saltar un océano y dirigirnos a Bulgaria, donde en 2022
encontraron un enorme esqueleto que hizo pensar a muchos en gigante. El esqueleto se encontraría en lo que fue la antigua ciudad de Odesos, un puesto comercial establecido por los griegos hacia finales del siglo VII a.C. Las investigaciones sobre el esqueleto indican que se trataba de un hombre del siglo IV o V después de Cristo, una época en la que esa zona estaba muy poblada con todo tipo de gentes diferentes. No revelaron la altura exacta del esqueleto, lo cual es un poco frustrante, pero sí dijeron que se trataba de un hombre muy alto. En cuanto a la forma en que este hombre muy alto había encontrado su final, supuestamente tenía algo que ver con las paredes que estaba cerca. O estaba trabajando en una pared, o algo estaba sucediendo en la pared que le había causado la muerte. Ahora, no podemos decir cuánto de un gigante que era sin su altura completa, pero es probable que no habría hecho tanto alboroto de ella, a menos que fuera al menos un poco alto, ¿te parece? Número 14. Arabia Saudita, gigante. Dada la historia de Oriente Medio y de naciones como Arabia Saudí, puede que pienses que tiene sentido que un gigante haya vivido allí en algún momento. De hecho, ciertas religiones que se predicaban en esa región contaban historias de hombres gigantes que luchaban contra guerreros sagrados. Pero esa es otra historia. En este caso, estoy hablando de una fotografía que se puso en línea de Arabia Saudita durante una expedición que parecía indicar que se había encontrado un gigante. Sin embargo, cuando algunas personas investigaron sobre esta foto, se enteraron de una verdad muy triste. La foto se había publicado en un sitio web que no se dedicaba a la verdad, sino a personas que tomaban fotografías del pasado y luego las manipulaban lo suficiente como para que parecieran algo nuevo. Resultó que alguien tomó una foto arqueológica muy real de Nueva York y un esqueleto que ciertamente no era un gigante, y luego manipuló las cosas a como las ves ahora. Así que esto una vez más sea una lección para ti. No creas todo lo que ves o lees en Internet, porque a veces la fuente no es del todo fiable. Número 13. Gigantes con cuernos. Después de que acabamos de hablar de citar tu fuente, ahora tenemos que hablar de un post de Facebook. Así es, un post de Facebook. Uno en el que una persona publicó una foto de un cráneo humano del que salían cuernos, afirmando que formaba parte de un esqueleto de proporciones gigantescas y que alguien lo había hecho para que no se volviera a ver el resto de los huesos. Y sin embargo, esta persona consiguió de alguna manera ese cráneo y luego lo publicó en Facebook. Correcto. Ahora, para ser justos, hay ciertos trastornos genéticos que pueden presentar crecimientos anormales en el cráneo humano. Y para los de la antigüedad, estas deformidades podrían ser vistas como demoníacas o malditas, y la gente probablemente fue condenada al ostracismo por su condición. Sin embargo, nunca se ha registrado un caso en el que a alguien le hayan salido cuernos del cráneo. Sí, estoy seguro de que hay gente por ahí que querría hacer esto, pero no se ha hecho. Naturalmente. Los expertos fueron traídos para analizar el puesto, y dijeron que el cráneo era falso. Es obvio. Fuentes oficiales se pusieron en contacto con el autor de la publicación en Facebook, y sorprendentemente, nunca recibieron respuesta. Eso lo dice todo, ¿no crees? Quizá deberíamos hablar con Mark Zuckerberg. Todos sabemos que es muy íntegro con su plataforma. Número 12. Gigante contra serpiente. ¿Estás empezando a ver un patrón con lo lejos que algunas personas están dispuestas a llegar con estas historias gigantes y sus llamados hallazgos? Bueno, aquí hay otra que te hará sacudir la cabeza un poco. Supuestamente. En Tailandia, una excavación encontró un conjunto muy singular de huesos. No eran los huesos de un gigante cualquiera, sino los de un gigante que libró una batalla mortal contra una serpiente igualmente gigante. Evidentemente, es una gran historia, y estoy seguro de que daría lugar a una gran leyenda. Pero había mucha gente que decía que se trataba de un conjunto real de huesos, cuando era bastante fácil darse cuenta de que era falso. No solo por el tamaño o la batalla, sino porque el gobierno de Tailandia mandó hacer intencionadamente esta obra de arte para una exposición. Es cierto, esto no es más que una pieza de arte. Incluso hay una foto del artista junto a su obra, para mostrar lo que había creado. En primer lugar, ese tipo tiene talento. Y segundo, es una forma realmente única de atraer gente a una zona. Y tercero, deja de creerte todo lo que ves en Internet. Número 11. El gigante Longshan. Ahora, aquí tenemos una historia que podemos decir que es real, pero también tenemos que ponerla en el contexto de tamaños relativos, porque en 2010,
Una excavación en China dio lugar a lo que se llamó el gigante de Longshin, un adolescente que tenía entre 16 y 18 años y medía 1,93 metros cuando murió. Y para un adolescente, bueno, eso es bastante alto, especialmente para esa parte del mundo. El gigante parecía tener muchas características físicas similares a las del sur de Asia actual. Su tamaño no era el único misterio sin respuesta. Se le encontró en buen estado. ¿Cómo murió exactamente? También tenía múltiples agujeros de perforación en la cabeza. ¿Y de dónde venían? Y por supuesto, ¿era el único gigante de su pueblo? El mundo nunca lo sabrá. Número 10. Gigantes amazónicos. A lo largo de los años, se han encontrado muchos huesos en la densa selva tropical, y algunos de ellos eran sorprendentemente altos. Algunos esqueletos que se encontraron medían potencialmente 2,4 metros de altura, y había más de uno que estaba a la altura, y o alrededor de ella. Ahora, nadie puede decir si esto se encontró para ser real o no, pero había equipos que estaban investigando los huesos de todo el mundo. El Amazonas es conocido por ocultar secretos al mundo, incluso hasta el día de hoy. ¿Y los gigantes podrían ser otro de esos secretos? Número 9. El gigante de Extremadura. Me voy a España ahora para el siguiente gigante, y este es otro cuento real. Permítanme presentarles al gigante de Extremadura. Fue venerado en España porque era uno de los hombres más altos de la región en su época, con unos 2,4 metros de altura. Muchos de sus compatriotas nunca habían visto a alguien tan alto como él, y no voy a culparles por sorprenderse de su estatura. Como consecuencia de su singular tamaño, lo metieron en el circo y en otros lugares para que luciera su gigantesco cuerpo. Pero a diferencia de otro gigante que he presentado antes, su altura tuvo un precio fatal debido a su mala salud. Murió a la temprana edad de 26 años. Número 7. Faraón gigante. Dada la riqueza de la historia que el antiguo Egipto ha proporcionado y sigue proporcionando al mundo, no es lo más inaudito pensar que uno de los faraones de Egipto pudo haber sido un poco más alto que todos los demás. En concreto, me refiero al faraón conocido como Sanacht, cuyos restos indicaban que podría haber sido víctima de gigantismo. Pero, de nuevo, el contexto lo es todo. En aquella época, en Egipto, la media de la población no llegaba a 1,7 metros de altura, pero él, al parecer, medía alrededor de 1,88 metros, lo que habría supuesto toda una diferencia en aquel momento. Ahora, irónicamente, se ha registrado que los faraones en general eran típicamente más altos que el promedio de la población debido a su riqueza y una buena cantidad de alimentos que tenían. Pero podría haber sido el primer faraón gigante que la nación haya visto. Número 6. El gigante de Alzo. Ahora volvemos a España para presentarles al gigante de Alzo. Medía 2,27 metros de altura, y su envergadura era aún mayor que eso, con 242 metros. Así que, sí, el hombre tenía cierto alcance. Como muchos otros gigantes de su época, fue exhibido como una anomalía del mundo, viajando por toda Europa como parte de una exposición española. Afortunadamente, a diferencia de otros gigantes mencionados, al menos vivió una buena parte de su vida antes de fallecer a los 40 años. En un momento de su vida, un hombre de negocios vio una oportunidad de hacer dinero y encontró la manera de que conociera a una mujer inglesa que también era una de las llamadas gigantes. Le preguntó si querían casarse, y ella se mostró encantada, pero él decidió volver a casa. Número 5. Los gigantes de Virginia Occidental. Solo hemos hablado un par de veces de Estados Unidos con sus leyendas de gigantes, y aquí tenemos otra que puede hacerte pensar por una razón u otra, supuestamente. Durante la época de la minería del carbón en Virginia Occidental, los mineros encontraban continuamente huesos en una zona determinada que marcaban a las personas que vivían allí con más de 2,4 metros de altura. Se descubrieron tantos de estos huesos que en realidad se referían a la zona como un pueblo gigante. Ahora bien, antes de que piense que es falso, el Smithsonian envió un equipo para ver qué ocurría, y encontraron aún más personas de increíble altura en la región. Ellos creían que el grupo era de la misma tribu nativa americana, lo que explicaría las alturas similares. Número 4. El gigante del montículo de serpientes. Cuando un lugar se impregna de folclore, por grande o pequeño que sea, es inevitable que surjan historias sobre lo que realmente había allí. En Peebles, Ohio,
Hay un lugar llamado el Montículo de la Serpiente, donde una efigie concreta da pie a un cuento sobre gigantes que pudieron vivir en la zona. Según el relato, había un esqueleto gigante que formaba parte de la efigie y ayudaba a demostrar lo gigantes que eran algunos de estos antiguos pueblos de la tierra. En el tiempo transcurrido desde entonces, la gente ha tratado de investigar este lugar y alegan gigantes, pero no se han encontrado pruebas de ellos. Número 3. Gigante de San Diego. Se nota que estoy cubriendo los Estados Unidos lo mejor que puedo, solo para asegurarme de que están prestando atención, porque ahora es el momento de hablar del gigante de San Diego. En 1895, unos buscadores de oro descubrieron los restos de un gigante cerca de San Diego, California, algo que ocurría bastante debido a la fiebre del oro que se vivía en aquella época. El gigante encontrado por estos mineros fue expuesto y atrajo a una gran multitud, como se puede imaginar. También llamó la atención del Smithsonian. Pagaron el transporte de la momia gigante para que pudiera ser examinada, y nunca más se volvió a ver. Algunos afirman que se trataba de un fraude, pero otros sostienen que era real. Pero ¿quién sabe realmente cuál es la verdad? Número 2. Los gigantes Yakusha. Ahora voy a ir directamente a decirlo, que los esqueletos de gigantes en Yakusha eran probablemente falsos desde el principio. Quiero decir, en primer lugar, se dieron a conocer al mundo a través de fotos que se publicaron en línea sin ningún tipo de fuentes sólidas que se adjuntaron a ellos, y eso nunca es una buena señal cuando se trata de historia. En segundo lugar, en el momento en que llegaron al mundo en línea, la gente comenzó a debatir cada uno de ellos. Surgieron todo tipo de conspiraciones que afirmaban que el gobierno y otras personas en el poder simplemente estaban tratando de ocultar la verdad de estos esqueletos para que no supiéramos realmente sobre los gigantes que vivían entre nosotros. Algunos funcionarios rusos incluso afirmaron que las fotos eran reales y que es posible que hubieran encontrado un gigante. Pero por ahora, no voy a contener la respiración. Número 1. El gigante romano. Se podría pensar que, dada su grandeza y su afición a los gladiadores, la antigua Roma tendría algunas de las personas más altas del mundo, pero no era exactamente así. En realidad estaban por debajo de la media de unos 7 metros de la que he estado hablando durante todo este vídeo. Sin embargo, hay algunos arqueólogos que han encontrado un esqueleto completo de un hombre que se dice que tenía más de 2 metros de altura, que vivió en esos tiempos antiguos. Eso significa que realmente era un gigante para sus compañeros romanos, y probablemente habría sido interesante ver cómo era tratado en la cultura, o si era utilizado para algún tipo de propósito especial. Desgraciadamente, moriría increíblemente joven, viviendo no más de 20 años, lo que no es una sorpresa, dada la falta de medicina real en aquella época. A lo largo del folclore mundial, los gigantes han sido frecuentes, seres míticos conocidos por su tamaño y fuerza colosales, y en muchas culturas suelen representar las fuerzas primigenias de la naturaleza o pueden encarnar cualidades tanto buenas como malignas. La mitología nórdica, de hecho, cuenta con gigantes de escarcha, mientras que la griega presenta a los gigantes, seres monstruosos que nacen de la sangre de Urano. El folclore británico cuenta historias de gigantes como Gog y Magog, asociados a antiguos hitos. Y en las leyendas galesas, gigantes como Bran el Bendito tienen atributos míticos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.